Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante, cómo el arte y arquitectura del siglo XVII eran mucho más que algo bonito. Eran, en realidad, herramientas, casi armas de propaganda política en manos de los reyes más poderosos de Europa. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hay que pensar que sin tele, sin internet, sin nada de eso, los reyes tenían un problema enorme. ¿Cómo le decían al mundo, a sus súbditos y sobre todo a sus rivales, que eran los más poderosos, ricos y que su derecho a gobernar venía de Dios? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta era un concepto que lo definía todo, la magnificencia. Y ojo, que esto no era un simple capricho, no era lujo por lujo. Se consideraba un instrumento político fundamental. Era, de hecho, una obligación del príncipe demostrar su grandeza de la forma más visible y, bueno, más aplastante posible. En este recorrido que vamos a hacer, veremos cómo esta idea se llevó a la práctica con tres casos de estudio alucinantes. Primero, veremos los palacios como armas. Luego, la leyenda que María de Médicis se mandó pintar. Después, el increíble techo de Carlos I en Londres y la brutal maquinaria de propaganda de Felipe IV en Madrid. Y al final, reflexionaremos un poco sobre qué imagen nos ha quedado de todo aquello. Muy bien, pues vamos al lío. Nos estamos adentrando en un auténtico campo de batalla. Uno donde las armas no eran cañones, sino pinceles, y las fortalezas no eran de piedra, sino de lienzo y de mármol. Y aquí los tenemos, a nuestros tres protagonistas. Por un lado, en Francia, la reina madre María de Médicis y su Palacio de Luxemburgo. En Inglaterra, Carlos I con su Banqueting House. Y en España, Felipe IV con el colosal, el inmenso Palacio del Buen Retiro. Tres monarcas, tres reinos, tres proyectos monumentales y todos ellos movidos por la ambición y, por supuesto, por la rivalidad. Empezamos por María de Médicis, y hay que entender que su situación era muy delicada. Como antigua regente y madre del rey, necesitaba con urgencia reescribir su propia historia para poder asegurarse un sitio en la corte francesa. Esta cronología lo explica todo. Tras el asesinato de su marido, tuvo una regencia complicadísima que la acabó llevando al exilio. Cuando vuelve a París, sabe que no le basta con tener un palacio. Necesita una nueva narrativa, un nuevo relato sobre sí misma. Y por eso, en 1622, contrata al pintor más famoso de toda Europa, Peter Paul Rubens, para una misión muy concreta. ¿Y esto? Esto es lo que crea Rubens. Un ciclo de 24 lienzos enormes que convierten su vida, que había sido muy turbulenta, en una especie de epopeya divina. Cada decisión, cada conflicto, todo se presenta como si fuera parte de un plan celestial. Era, propaganda en estado puro. Una obra de arte diseñada para legitimar su pasado y, sobre todo, para asegurar su futuro al lado de su hijo, el rey. Saltamos ahora a Inglaterra, donde la ambición artística de Carlos I estaba directamente alimentada por la envidia, por la rivalidad. Quería que su corte no solo estuviera a la altura, sino que superara el prestigio de sus competidores en el continente, y muy especialmente el de los Habsburgo españoles. Y es que, durante un viaje a Madrid, un joven Carlos I se quedó, literalmente, alucinado con las colecciones de arte de Felipe IV. Aquella experiencia le marcó. Volvió a Inglaterra con una idea fija en la cabeza. La monarquía inglesa tenía que proyectar ese mismo nivel de poder y sofisticación. El escenario elegido para esta demostración de fuerza fue la Banqueting House de Whitehall. Era el corazón de la corte, un espacio diseñado para deslumbrar a todo el mundo y para celebrar la grandeza del rey. Y aquí es donde nuestras historias se cruzan. El plan original era que Rubens, el mismo Rubens, decorara este techo, pero las dulas del rey Jacobo I hicieron que María de Médicis se le adelantara. Años más tarde, ya rey, Carlos I retoma el proyecto y por fin consigue a su pintor. El resultado, una glorificación celestial de su padre y, por extensión, de su propia monarquía y de su derecho divino a gobernar. Y aquí la historia nos regala uno de sus giros más brutales y trágicos. En 1636 se instala esta obra maestra que celebra el poder absoluto, incuestionable, divino del rey. Solo 13 años después, en 1649, ese mismo rey, Carlos I, es decapitado justo a las puertas de ese mismo edificio. El mayor símbolo de su poder se convirtió en el telón de fondo de su propia caída. Viajamos ahora a España. Estamos en un momento crítico, con la guerra de los 30 años desangrando Europa y el poderío español puesto a prueba. Justo en ese momento, Felipe IV y su valido, el conde duque de Olivares, lanzan un programa artístico de una escala casi inconcebible para su nuevo Palacio del Buen Retiro. Fijaos en esta cifra, porque es una locura. 800. Es el número aproximado de pinturas que se compraron en solo una década para decorar un único palacio. Esto no era coleccionismo, ¿eh? Esto era una operación de Estado en toda regla, diseñada para proyectar una imagen de poder y de riqueza inagotables, justo cuando el imperio empezaba a mostrar sus primeras grietas.
Y fue una operación totalmente metódica. Olivares desplegó una estrategia en 3 frentes. Por un lado, encargos masivos a talleres de toda Europa. Por otro, adquisiciones, a veces un poco forzadas, de las mejores colecciones de la nobleza española. Y por supuesto, el trabajo de los grandes maestros de la corte, con Velázquez a la cabeza de todos. Pero lo más interesante de todo es el propósito explícito que tenía la joya de la corona del palacio, el Salón de Reinos. El objetivo, según dijeron sus propios creadores, era algo tan simple y directo como animar al rey. Sí, levantarle la moral y recordarle su propia grandeza en tiempos que eran muy, muy difíciles. Entrar en esa sala debía de ser una experiencia abrumadora. Cada pared te gritaba un mensaje de poder con el lenguaje del barroco, dramático, emocional, apabullante. A un lado la dinastía, con los retratos a caballo. Enfrente las pruebas de la fuerza militar del momento, 12 victorias recientes. Y por encima los trabajos de Hércules, que venían a decir que las virtudes del rey eran las de un semidios. El mensaje era aplastante. El rey no era solo un líder militar o un heredero. Era el centro del universo, una fuerza cósmica que mantenía el orden del mundo. No es de extrañar que, con todo esto, se ganara el apodo de Rey Planeta. Y bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues estos 3 casos nos enseñan un patrón muy claro, el uso estratégico del arte para construir una imagen de poder. Pero también nos enseñan cuáles eran sus límites. Fijaos en el contraste. María de Médicis se pintó a sí misma como una figura divina, pero murió sola y en el exilio. Carlos I se rodeó de imágenes de poder celestial y acabó ejecutado. Felipe IV construyó un monumento a la victoria imperial mientras su imperio se desmoronaba. La propaganda podía crear una imagen, sí, pero no siempre podía cambiar la realidad. Así que al final, la idea clave es esta. Estos proyectos no eran caprichos estéticos, eran inversiones estratégicas. Eran campañas de imagen perfectamente calculadas para moldear la opinión pública, para consolidar el poder y para dejar un legado de grandeza que durase para siempre. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Las herramientas han cambiado, desde luego. Pero, ¿ha cambiado el objetivo? Pensemos en los grandes edificios gubernamentales, los retratos oficiales, las campañas en redes sociales. ¿Cómo proyectan poder los líderes de hoy? Quizás, después de todo, las tácticas de Rey Planeta sigan girando a nuestro alrededor.